Nos encontramos con David Arévalo, presidente del Frente Nacional de Comercio Informal, para una entrevista que vamos a llevar a cabo con respecto al tema de lo que es el liderazgo en la época actual. ¿Listo? David, ¿tú crees que existe el liderazgo en México? Sí, sí existe. Existe y en muchos perfiles. ¿En qué perfiles específicamente? Pues bueno, yo podría refrescar un poco el comentario que yo me dirigiría a lo que es mi responsabilidad y mi cargo. Hay demasiados y muchos líderes de comerciantes. Yo creo que la formación de esos líderes de comerciantes se ha viciado, se ha estigmatizado y se ha dado un uso indebido a los liderazgos de comerciantes. Yo creo que el líder de comerciantes tiene por primera obligación fomentar esas fuentes de empleo, que es obligación de los gobernantes, pero que por supuesto ellos no lo han eh, eh, hecho como una prioridad. Al ver escasas fuentes de empleo o no muy claras fuentes de empleo, la población como alternativa ha tenido que refugiarse en el comercio. Y por supuesto ha surgido alguna gente, líderes espontáneos, y han surgido pseudo líderes, y han surgido líderes realmente que son naturales, que realmente defienden los intereses de sus agremiados, procuran que tengan su fuente de empleo segura y tratan de ir innovando y cambiando que sea mejor cada día. Cuando yo me refiero a los pseudo líderes, son esa gente, esos vivales, que lo único que hacen es fomentar la cultura de la charola. Lejos de fomentar las fuentes de empleo, están preocupados por la cuota que se recoge a diario, ahora lo podemos decir, y a veces se recoge semanalmente, y a veces hasta por turnos, no importando que se le esté quitando eh, la prioridad que es el alimento en la familia. A eso me refiero, a esos pseudo líderes, que no se preocupan nada por las garantías individuales, que no se preocupan nada por fomentar esas bolsas de trabajo o nuevas alternativas comerciales que remunere al bolsillo de cada uno de los representados de menos a más. Y en la política, David, ¿tú crees que existen verdaderos líderes en nuestra República Mexicana? Sí existen, pero muchos de ellos, la sociedad política que tenemos, se ven atrapados, inmersos en ella y regresan a la mezquindad, regresan a los inquietudes personales, a las famosas carreras políticas, entre comillas, que realmente no dan un liderazgo que represente a la República y que defienda a México como deben de hacerlo. ¿Cómo debe ser para David Arévalo un buen líder? ¿Cuáles deben de ser las características para ser un buen líder? Pues se puede calificar un buen líder que se da una interpretación en dos sentidos. Una interpretación que se tiene que debe de ser carismático, debe de ser responsable, debe de ser innovador, debe de ser preocupado porque realmente atiende a las necesidades de sus representados. Y lo más importante que debe tener un líder natural es esa gente que traiga el privilegio de servir para poder trabajar por un segundo, por un tercero, como yo lo dije en alguna estación de radio. Preocupado porque tenga la emancipación de esos valores, de juicios de valores y de verdad, realmente donde se vea una transparencia en su trabajo. Entonces, ¿tú crees que ser líder es una virtud o una obligación? Pues debe de ser una obligación para empezar, para que se cumpla con el cometido que se hace. Pero por supuesto que un líder natural, a los que se denominan líderes naturales, son una virtud, que lo puedo decir, que Dios les da. ¿Cómo podría ser la impulsación para crear nuevos líderes? Yo creo que se deben de formar lugares de capacitación, lugares de formación cultural literaria,
valga la expresión, ¿sí? Donde se arranquen esos principios que se traen y donde se le vaya dando una cuadratura, una formación, una dirección a esos liderazgos y realmente que le sirvan a la sociedad, que le sirvan a la república, pero por supuesto que le sirvan a la familia. Si no, serían pseudolíderes que nomás se preocupan por sus intereses económicos. ¿Y cuál sería la participación del gobierno en la creación de estos nuevos líderes? ¿Tú crees que el gobierno está preocupado por impulsar o por rescatar o por crear una nueva escuela de líderes para México en estos tiempos? No, por supuesto es muy claro ver que el gobierno, ¿sí? Y que los gobiernos en turno no están preocupados por crear nuevos líderes. Vemos un vacío en el servicio público, donde realmente no hay una inquietud de un privilegio de servirle al prójimo como debe de ser en sus cargos. No lo hacen de esa manera y no existe todavía esa formación que se tiene. Por eso se ve esa ausencia de gobernabilidad, porque no se pega cada quien a los principios ni a sus obligaciones que deben de cumplir, sino realmente va nada más como autómatas, por decirlo, a un empleo, entran, salen, pero realmente no se ve esa candidez, entusiasmo por servir y realmente no se logra que se pueda tener ese liderazgo.